Muchas gracias, presidente. Señorías, en esta comparecencia he preparado el punto que ustedes me han identificado, que es la evaluación del cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad, regla de gasto y deuda del año 2017, pero me ha parecido apropiado traer material, lo hablé con el presidente, de dos aspectos que yo creo que pueden tener de interés para ustedes. Uno, las expectativas para el año 18, porque aunque no hay todavía presupuestos para la Administración Central, hay líneas presupuestarias para los ayuntamientos y las comunidades autónomas que hemos recibido en la Autoridad Independiente y procesado en las últimas semanas. Ya hicimos un informe sobre las comunidades autónomas y probablemente la semana que viene tendremos terminado el informe sobre los ayuntamientos. Entonces, me parecía apropiado anticiparles cómo vemos el año 18 para el conjunto de administraciones públicas y, en el caso del Estado, da unas pinceladas de cuál sería el resultado de su vida prórroga presupuestaria, que es el escenario que el Gobierno ha incorporado en el plan presupuestario que ha enviado a Bruselas el 15 de octubre. Y después, una cuestión que tiene ya relevancia en el año 17 y en el futuro debería tener relevancia presupuestaria, que es la revisión de la calidad del gasto público. Como saben, la Autoridad Independiente ha recibido el encargo de iniciar una revisión de la calidad del gasto público. Hemos dado ya los primeros pasos de centrar el proyecto y les puedo anticipar hoy dónde estamos en ese proyecto y qué pensamos hacer en el año 18. Si no dirá tiempo, pero en la medida que dirá tiempo, me parece que son tres puntos conexos y relevantes. Empezando por el primer punto, simplemente constatar que este año tenemos un calendario particular que arrancó el 4 de abril con la presentación de los presupuestos generales del año 17. Después hemos tenido el calendario habitual y los informes nuestros habituales en el contexto de los requerimientos informativos por parte de las autoridades europeas. Y en septiembre no hay presupuestos, el proyecto de presupuesto del 18 todavía. Y finalmente, el último hito informativo por parte del Gobierno ha sido la presentación del plan presupuestario el 15 de octubre a las autoridades europeas, por centrar cuáles han sido los hitos informativos de este año sobre los que se puede hacer una evaluación. Empecemos con lo que yo creo son las conclusiones fundamentales que en este momento nosotros podemos avanzar sobre el año 17. El objetivo de estabilidad presupuestaria es factible, es decir, el objetivo de déficit del 3,1% es factible, es justo, va muy justo, pero está dentro de lo que nosotros pensamos factible para el año 2017 y también pensamos que se cumplirá en el año 17 la regla de gasto y el objetivo de deuda para el conjunto de administraciones públicas. Aquí estoy hablando del conjunto de administraciones públicas, esto hay que declinarlo después a cada administración, pero este yo creo que es el titular fundamental y por el que a nosotros nos evalúa, España nos evalúa las autoridades europeas. En el caso de los ingresos, la favorable evolución económica de la que voy a dar constancia durante este año ha impulsado los ingresos y, respecto a nuestra expectativa, lo han acercado a el presupuestado. Vamos a ver el detalle después, aunque todavía hay desviaciones a la baja, pero a medida que ha ido avanzando el año en algunos impuestos hemos visto cómo la recaudación ha ido un poquito mejor y mejorando y resultado de la coyuntura económica favorable. La ejecución del gasto ha sido muy rigurosa en todas las administraciones, incluso ha ido más allá de lo que estaba presupuestado originariamente, y eso va a ser un elemento determinante en la cumplición de los objetivos. Y después, cuando vamos a los subsectores, y esto ya lo he explicado algunas veces, nosotros siempre nos ha parecido que la técnica de fijación de objetivos por subsectores es mejorable y, sobre todo, los ayuntamientos deberían, los objetivos, constatar un superávit estructural que se está materializando en los últimos años. En la medida que no se está haciendo esto, hace que otros subsectores, singularmente en este caso la Administración Central y la Seguridad Social, pues tengan unos objetivos que no llegan, pero que agregadamente eso es compatible con el objetivo agregado. Por declinar entre ingresos y gastos, pensamos que el objetivo es factible para el conjunto de administraciones públicas. Los ingresos, en cambio, todavía pensamos que no se van a cumplir. La previsión de ingresos agregada es improbable según nuestra terminología, pero en cambio se compensa porque el objetivo de gasto se va a cumplir holgadamente.
Aquí, en esta parte de abajo de la transparencia, simplemente recuerdo cuáles son los hitos informativos del Gobierno, el plan presupuestario de diciembre del 16, la actualización del Programa de Estabilidad de España del 17 y el plan presupuestario que ha presentado en el 18. Básicamente nosotros estamos en línea con estos números. Como vemos, este año es un año en que la ejecución ha ido muy en línea con lo esperado. Quizá nosotros pensemos que los ingresos estén un poquito por debajo de este 38,1 y en cambio el gasto también esté un poquito por debajo del 41. Perdón, me he ido con este. Regla de gasto. Aquí constatar que el gasto es, para el conjunto de administraciones públicas, esto es una construcción conceptual porque la regla de gasto se materializa para cada administración. Pero miremos al conjunto de administraciones públicas para ver cómo ha ido el gasto, y lo que vemos es, la línea azul es el crecimiento nominal de la economía. Vemos que la regla de gasto, que es esta línea suave que tiene como tasa de referencia, esta es la tasa de referencia de la regla de gasto para el año 2017, es del 2,1%, sensiblemente por debajo, y la línea roja, y aquí en proyección para el año 17, te da la tasa de crecimiento del gasto, que es relevante para la regla de gasto, que no son todos los empleos no financieros de las administraciones públicas. Básicamente tenemos una estabilidad del gasto, con lo cual la regla de gasto, vista de esta forma agregada, se cumple holgadamente. Llamo la atención, porque este tema de la regla de gasto es un tema complicado. Por ejemplo, observen el incumplimiento de la regla de gasto del año 15 agregada, que la podemos ver aquí, donde tenemos este pico que se va hasta el 4%, para que vean ustedes hasta qué punto hay margen de mejora metodológica en la forma en la que se elabora la regla de gasto. Esto simplemente es un cambio metodológico, en parte por la IGA, en parte por Eurostat, resultado Eurostat, de tal forma que el tratamiento de los ingresos del espacio radioeléctrico cambió de computabilización y de ubicación en el tiempo, y eso hace que salte muchísimo la regla de gasto. ¿Pasó algo? No pasó nada, fue simplemente un ajuste contable, pero después se constatan incumplimientos. Esto pone de manifiesto algo que la IREF lleva diciendo hace mucho tiempo, y es que la regla de gasto tiene que ser un instrumento de planificación y, por lo tanto, cambios contables tienen que quedar fuera de este criterio y otro tipo de cuestiones. Es un tema realmente pendiente el afinar el cumplimiento de la regla de gasto, porque tiene problemas metodológicos claros. Sobre el objetivo de deuda pública, bien, nosotros el objetivo se ha cumplido en el 16, se cumplió en el 17, pero de nuevo, como hemos explicado nosotros muchas veces, el objetivo de deuda es un objetivo fundamentalmente de largo plazo, es el ancla al que hay que acudir, al que hay que tender, y por tanto hay que evaluarlo fundamentalmente en esos términos. Si realmente nosotros se cumpliera, y esta es la línea oscura que aparece aquí, si España llegara a la estabilidad presupuestaria que está prevista en el año 2020 y se quedara ahí, es decir, tuviera un superávit primario en torno a 2 puntos del PIB a medio plazo, que es lo que es consistente con la estabilidad presupuestaria, grosso modo, vemos que la deuda desde los niveles actuales del 100, que bajará al 97, 98 los próximos años, iría decreciendo y romperíamos la línea llegaríamos al objetivo de largo plazo del 60% en el año 2035. Pero también llamó la atención, y esa es la línea discontinua de arriba, que ocurriría si no seguimos ajustando el déficit más allá del resultado del año 2017, que va a suponer un déficit primario en torno a medio punto del PIB. Si estuviéramos con un déficit primario en torno a medio punto del PIB y nos quedáramos ahí con ese déficit primario, la deuda, como vemos, se estabiliza en torno al 95% y no converge hacia el objetivo a medio plazo. Lo que pone de manifiesto la necesidad de, a partir del cumplimiento de los objetivos del 17, seguir avanzando hacia el objetivo de medio plazo, como está previsto y como es el compromiso con las autoridades europeas. Vamos a entrar en algún detalle en lo que está pasando con los ingresos y los gastos en el conjunto de administraciones públicas y después por subsectores. Yo quería constatar que en nuestra expectativa de cierre del año 17, este gráfico lo que constata es, miren ustedes, el promedio entre el año 2008 y el año 16, los últimos 8 años,
lo que aparece en ese cuadro es la desviación respecto a la estimación en los presupuestos de las distintas rúbricas de impuestos más las cotizaciones sociales. Es decir, con la ejecución prevista ha habido una desviación de casi 18.000 millones de euros en promedio de los últimos 16 años. Es decir, sistemáticamente las administraciones han sido extraordinariamente optimistas en sus previsiones de ingresos, en aproximadamente casi 2 puntos, un punto y medio, 2 puntos del PIB en promedio de los últimos 8 años, y ahí tienen el detalle de lo que se ha desviado en la primera columna cada una de las figuras. Este año va a ser el primer año, en nuestra opinión, donde vamos a estar razonablemente cerca del resultado presupuestario. Todavía, en nuestra opinión, vamos a estar 3.500 millones por debajo, es una estimación de cierre nuestro, esto puede cambiar, pero, por ejemplo, en IVA se va a cumplir el objetivo presupuestario, incluso se va a ir más allá, y va a haber desviaciones moderadas y dentro del rango razonable de estimación en las distintas figuras, quizá algo más en las cotizaciones sociales. Yo creo que el contraste entre los 17.500 millones y los 3.600 pone de manifiesto que estamos en un año en el cual la ejecución del presupuesto de ingresos está mucho más aquilatada que en años anteriores. No obstante, todavía hay 3.500 millones, que son algo más de 3 décimas del PIB, por debajo de lo presupuestado. Y esto es una estimación nuestra basada en previsiones de cierre. Yo creo que esto les da una idea de dónde estamos este año en comparación con un periodo de referencia relativamente amplio. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué los ingresos están recuperándose? Fundamentalmente como resultado de la recuperación económica. En este gráfico de aquí hemos traído a colación el IRPF, es decir, y aquí lo que aparece es una descomposición basada en los modelos econométricos que tenemos nosotros de qué explica el crecimiento del IRPF en el año 17 comparado con algunos promedios históricos. Como vemos, si cogemos el periodo aquí que tenemos 2009-2013, el IRPF decreció fundamentalmente por la caída que se produjo tan intensa del empleo, que es la bala roja, y no se compensó con el crecimiento salarial. Ya en el periodo 14-16 tenemos un comportamiento mucho más de crecimientos mucho más en línea con los crecimientos nominales de la economía, y en el 17 vemos que vamos a una composición donde ya la parte salarial, que se empieza a recuperar algo, empieza a contribuir la parte nominal al crecimiento del empleo, y podemos volver a tener crecimientos en el entorno quizá algo mayores del 4%. Esto nos da una idea de qué explica los crecimientos en el caso de los impuestos directos, en este caso del impuesto sobre la renta. En el caso de los impuestos indirectos, y aquí tenemos un agregado, hay una descomposición similar, donde vemos ya crecimientos en el 17 en torno al 6%, y aquí es muy interesante ver el efecto relativo del consumo, que es el que determina fundamentalmente el IVA, y la inversión en vivienda, que determina otro tipo de transacciones, y también la parte de precios, y vemos cómo estamos ya en crecimientos cercanos al 6% en promedio, muy superiores a los de años anteriores. Los impuestos indirectos están teniendo un comportamiento muy dinámico, ahora entraré en detalle, y esto lo he marcado en ocasiones anteriores. No vamos a tener los crecimientos tan altos que tuvimos, por ejemplo, en el año 4 y 7, porque el componente de vivienda que vemos ahí, que es la línea roja, tuvo un peso asociado a la efervescencia del mercado de la vivienda y de la burbuja, que no vamos a recuperar. Luego tendremos crecimientos importantes, pero no vamos a tener ese efecto nominal que hubo de precios, que desde el punto de vista de la recaudación es algo menor, pero que desde el punto de vista de la sostenibilidad del crecimiento económico, como he explicado algunas veces, es muy favorable. Esto les da una idea de dónde estamos. Vamos a los gastos. En el caso de los gastos, esta es la evolución del gasto desde finales del año 2015, trimestre a trimestre, en porcentaje del PIB. Estamos en los últimos datos conocidos del mes de agosto de contabilidad nacional. Hoy, por cierto, saldrán nuevos datos para septiembre, me parece que a última del día, y también de recaudación de octubre, y algunas de estas conclusiones podrían reajustarse en función de los datos de este mes, que saldrán al final de hoy, pero todavía nosotros no los conocemos. Llamo la atención cómo el gasto va a terminar, en nuestra opinión, que es esa banda que aparece ahí, en torno al 41% del PIB para el conjunto de administraciones públicas,
algunas décimas mejor que el objetivo, que es esa línea de puntos gordos que estaba, me parece que en el 41,3 para el conjunto de administraciones públicas. Es decir, el gasto, el conjunto de administraciones públicas ha tenido un comportamiento riguroso. Vamos a mirar la situación por subsectores, y aquí está el problema que decía de los objetivos relativos. En el caso de la Administración Central y los fondos de la Seguridad Social, pero esto era esperado, no se van a, los objetivos tan exigentes que se fijaron del 1,1 y el 1,4 no se van a alcanzar. En el caso de la Seguridad Social yo creo que se va a estar cerca, en el caso del Estado no, y en cambio vamos a tener con toda seguridad un cumplimiento de las comunidades autónomas por debajo claramente del 0,6 de objetivo, 1 o 2 décimas, y en el caso de las corporaciones locales la estabilidad presupuestaria que se fijó como objetivo va a ser claramente desbordada y estaremos en un resultado pues probablemente muy similar al año pasado de unas 6 décimas de superávit presupuestario. De hecho, estamos razonablemente en línea con lo que el Gobierno ha comunicado a las autoridades europeas en octubre del 17, que aparece aquí en la parte baja de la presentación, en la descomposición de los efectos, digamos, en el resultado de déficit esperado, superávit, en el caso de las corporaciones locales, para los distintos subsectores. Quizá nosotros seamos algo más optimistas que el Gobierno en comunidades autónomas, y es posible que un poquito menos en una décima en la Administración Central y en fondos de la Seguridad Social, pero estamos hablando de diferencias de décima, de matiz, no hay grandes diferencias aquí. Yendo a las figuras por ingresos, igual es interesante ver, y lo planteamos en esta transparencia, lo que dijimos nosotros en abril, cuando hicimos la evaluación del presupuesto del año 17, veíamos el IRPF muy improbable. La verdad es que el IRPF ha ido mejorando algo, sobre todo la liquidación del año 16 que se produjo en el mes de julio ha sido muy buena, con lo cual no se va a alcanzar el objetivo presupuestario completamente, pero del muy improbable pasamos a evaluar, digamos, el objetivo en este momento a improbable. En el caso del IVA, yo creo que vamos a terminar algo mejor incluso del presupuesto, está siendo muy dinámico. Y de factible, como lo evaluábamos en abril, ahora lo estamos evaluando de probable, claramente probable. En el caso del impuesto de sociedades, el dato de hoy es importante, el dato que salga hoy, porque recogerá el pago, el segundo pago a cuenta, que es muy importante, y veremos qué es lo que ocurre. Nosotros estamos pensando que, tal como han ido las cosas hasta ahora, el objetivo es factible pero ajustado, y veremos lo que pasa. Lo que ocurre es cuando miramos el conjunto de ingresos, hay que tener en cuenta también los ingresos no impositivos. Y aquí nosotros tenemos una gran dificultad para valorar la parte no impositiva de los impuestos y también la parte impositiva, porque hay todo un conjunto de ajustes de contabilidad nacional que igual a lo mejor ustedes tienen más suerte que nosotros con la Intervención General del Estado, pero la Intervención General del Estado es extraordinariamente escueta a la hora de dar información, la da en términos netos, y la verdad es que nosotros le hemos hecho peticiones recurrentes desde que existimos a la Intervención General del Estado para que dé detalles de los ajustes de contabilidad nacional, por ejemplo, en este tema entre brutos, entre ingresos y gastos, y no hemos tenido suerte. Yo creo que desde el punto de vista de la credibilidad de las cuentas españolas, porque seguro que están perfectamente hechos, ser un poquito más detallado en cómo se hace esto ayudaría al análisis de todos y de la IREF también, pero desgraciadamente no hemos tenido suerte hasta ahora. También es importante, digamos, en el cambio de valoración entre abril y ahora, la aplicación del acuerdo del cupo vasco, que ha tenido algún efecto, sobre todo en la distribución entre comunidades autónomas y la comunidad autónoma vasca y las diputaciones forales, cuya distribución ha estado sometida a decisiones internas en el País Vasco. Y la verdad es que la recepción de fondos de la Unión Europea está algo por debajo y puede terminar algo por debajo de los presupuestos generales del Estado. De todas formas, es importante cuando miramos la Administración Central, y por eso nos parece que fijar objetivos como el del 1,1% de déficit es plantear objetivos imposibles de cumplir ex ante, y deberían ser los objetivos más aquilatados a lo que es posible cuando uno mira el presupuesto de la Administración del Estado, y ahí tenemos un gráfico de quesitos donde se ve exactamente
qué tiene ya comprometido ex ante, y solamente, como vemos, una parte, unos 56.000 millones, realmente sobre esa parte puede operar el Estado, que es la parte que vemos desgajada de ese quesito. Lo demás está comprometido ex ante por una vía o por otra, por transferencias a otras administraciones, clases pasivas, intereses de la deuda, que claramente están más allá de la capacidad de gestión de la Administración. Y cuando entramos en ese quesito de ahí, pues vemos que la remuneración de asalariados es casi la mitad de ello. Y si vamos decalando, vemos que el margen, digamos, para políticas discrecionales y ajustes es muy pequeño. De hecho, ha ido reduciéndose progresivamente, y ahí tenemos, una vez que eliminamos todos estos elementos, en porcentaje del PIB, lo que le queda a la Administración Central pues ha ido decreciendo desde el año 2013, y ya estamos casi en el 5% en la estimación de la AIREF para el año 17. Y aquí desgrano alguna de las ideas de este poco margen. La verdad es que la reducción, digamos, en porcentaje del PIB, de la remuneración de asalariados y consumos intermedios en la Administración Central, la ejecución presupuestaria ha ido en línea absolutamente de lo presupuestado. El impacto esperado de la responsabilidad patrimonial de las autopistas, que en algún momento se imputó al año 17, ha ido al año 18. Esto facilita el cumplimiento del objetivo de gasto. La verdad es que la aportación al presupuesto de la Unión Europea está yendo por debajo de lo presupuestado. Vamos a ver los últimos 2 años, pero nos parece que va a ser difícil ya terminar en línea. Y los intereses de la deuda, de nuevo, vamos a estar unas 2 décimas, digo de nuevo porque esto es un patrón de los últimos años, un coste 2 décimas por debajo de lo presupuestado. Hay una tendencia en la Administración Central y Pública Española tradicional de ser muy conservador en las proyecciones de intereses de la deuda, y eso hace que después pues, la ejecución sea algo mejor. Respecto a la seguridad social, bueno, aquí tenemos en el gráfico de mi izquierda, de la izquierda, tenemos de nuevo una descomposición donde se va viendo que el 17 es un año en cotizaciones sociales donde ya empieza a haber una contribución, ya estamos con crecimientos en torno al 4%, con contribución no solamente del empleo, sino también de salarios significativa, mientras que, por ejemplo, pues en el 14-16 era el patrón contrario, y esa cierta recuperación, con unos gastos que están muy predeterminados en el caso de la seguridad social por la dinámica del sistema, hace que todavía estemos con un déficit significativo y difícil de llegar a ese 1,4. Yo creo que va algo mejor el presupuesto de la seguridad social, pero ya está tocando ciertos límites. Un elemento que estaba incidiendo negativamente en los últimos años en los ingresos de la seguridad social, que era que cada año perdías parte de los ingresos financieros de los intereses del fondo de reserva. Al agotarse el fondo de reserva, pues ya ese elemento que iba drenando ingresos hacia abajo pues se agotó por esta razón. En el caso del SEPE, pues yo creo que va a ser otra vez un año algo mejor del previsto por la reducción de las prestaciones del desempleo. Pasando a comunidades autónomas, yo creo que es un año en el que van a cumplir el objetivo, lo van a cumplir muchas de ellas, lo vamos a ver en el mapa a continuación. Los recursos del sistema han sido casi de un crecimiento del 7% respecto a la declaración por mejora de la liquidación definitiva del año 2015, y además pues el sector se ve beneficiado por la aplicación del acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico del País Vasco en mayo del 17, aquí en este subsector en unos 1.000 millones. Esto hace que el subsector vaya a cumplir. Y por el lado del gasto, seguimos viendo gastos creciendo por debajo del PIB, el subsector, lo que hace que cuando miramos al conjunto, al detalle de las comunidades autónomas, lo vemos en este gráfico, ya hay algunas, respecto a años anteriores, ya vemos que dominan los factibles, los probables en el cumplimiento. Hay 2 comunidades autónomas que realmente pensamos que no van a cumplir el 17 ya casi en ninguna circunstancia, que son Extremadura y Murcia, y hay algunas que tienen riesgo de cumplimiento, que las vemos aquí en esta trama más oscura. Respecto a la previsión de incumplimiento original, la comunidad autónoma que ahora parece posible que cumpla es Cataluña, y que no estaba previsto con los datos
que hemos recibido nosotros y la interacción que hemos tenido en los últimos meses en el contexto de las líneas fundamentales de las distintas administraciones públicas de las 17 comunidades autónomas. Corporaciones locales. Como saben, corporaciones locales es un sector al que nosotros hemos empezado a centrarlos cuando hemos tenido la capacidad técnica de empezar a evaluarlos y desde un periodo relativamente reciente. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora con corporaciones locales? Bueno, ese gráfico de ahí lo refleja. Estamos mirando con cierto nivel de detalle. Por ejemplo, ahora estas semanas hemos visto los planes presupuestarios, las líneas fundamentales de presupuestos de los ayuntamientos con más de 250.000 habitantes, que son 22, que representan aproximadamente una cuarta parte de la población española. ¿Qué hacemos con el resto de los ayuntamientos? Digamos, ese 75% restante. Por razones de factibilidad de la AIREF, lo que hemos hecho es intentar identificar aquellos casos particularmente difíciles en la evaluación. Y primero nos hemos centrado en aquellas corporaciones locales que tienen un nivel de deuda por encima del 75%, es decir, que requieren autorización para endeudamiento a largo plazo, eso es aproximadamente el 30% de la población española, de los ayuntamientos que están. Y sobre esos hemos aplicado unos filtros basados en indicadores de sostenibilidad de deuda, remanente de tesorería, pago a proveedores, y los que están particularmente mal con una serie de umbrales los hemos identificado. De ese 30% nos sale un porcentaje que es un 4% de la población española, que son 22 ayuntamientos. Y por lo tanto hemos mirado 22 ayuntamientos más 22, es decir, al final 44 entidades locales, mejor dicho. ¿Y qué es lo que hemos constatado? Pues de aquí hemos extraído que para el año 17 efectivamente este superávit estructural se mantiene, aunque va reduciéndose en los grandes ayuntamientos respecto a años anteriores, y como el subsector, que lo estamos evaluando en paralelo con los datos agregados y con los datos también financieros del Banco de España, como el subsector va en línea, hay que concluir que los ayuntamientos más pequeños son los que están compensando con mayores superávit la tendencia a reducir el superávit de los grandes. Esta reducción del superávit de ayuntamientos va a implicar, y eso lo hemos podido constatar durante estas semanas, que una serie de ayuntamientos grandes no van a cumplir la regla de gasto del año 17, unos cuantos. En cambio, en el caso de la deuda, dado que los ayuntamientos en general están muy holgados, no vemos un problema de incumplimiento. Respecto a los 22 ayuntamientos que tienen problemas agudos de sostenibilidad de deuda, pues aquí realmente la semana que viene probablemente sacaremos, si no la otra, un informe cuando lo tengamos terminado. Y es la primera vez que vamos probablemente a dirigirnos a las entidades tuteladoras, porque lo que percibimos en estos 22, que es con estos criterios que hemos seguido, son ayuntamientos que no salen del hoyo, por así decirlo. Es decir, que realmente tienen ya muchos años con unos indicadores de deuda, de insuficiencia financiera, de impagos generalizados, y no se percibe que los planes económicos y financieros y los planes de ajuste que están llevando a cabo con las entidades tuteladoras estén mejorando esa situación. Por lo tanto, yo creo que nos vamos a dirigir, utilizando las competencias que nos confiere la Ley Orgánica de Estabilidad, vamos a dirigirnos y hacer recomendaciones a las instituciones tuteladoras, que depende de cada comunidad autónoma, son otras, para que esos ayuntamientos tengan una vigilancia probable más estrecha y se haga una evaluación en profundidad de por qué realmente no hay una trayectoria de mejora que contrasta enormemente con la situación del conjunto del subsector. Hasta aquí el año 17, que era el motivo central de la intervención. Si a ustedes les parece, también les anticipo algunas cuestiones sobre el año 18. Aquí, el año 18, hay que empezar con el escenario macroeconómico, que es un punto de partida claramente favorable, porque la economía ha tenido un comportamiento hasta el tercer trimestre incluso muy dinámico, y esto, pero como es conocido, y eso se ha reflejado en los
proyecciones macroeconómicas que el Gobierno presentó en el contexto, tuvimos que evaluar. La IREF, como saben ustedes, tiene que decidir si avala o no las proyecciones del Gobierno antes de que vayan a Bruselas en el plan presupuestario. El Gobierno ya había hecho un ajuste a la baja de las proyecciones del año 18 asociado a la incertidumbre de la situación en Cataluña, y nosotros hicimos una evaluación de esa incertidumbre con las enormes dificultades en el contexto de dar el aval o no a las proyecciones del Gobierno. Ahora me dedicaré en esto. Esto es un tema importante porque introduce un elemento de incertidumbre que no teníamos previsto hasta ahora. Teniendo en cuenta esa incertidumbre, los objetivos fiscales agregados para el año 18 se ven factibles. De nuevo, como en el año 17, muy ajustados, pero factibles. Y mirando por subsectores tenemos un patrón similar a este año. Los objetivos para la Administración Central y para la Seguridad Social van a estar muy difíciles, pero recuerden que en la fijación de objetivos del año 18 las comunidades autónomas las corporaciones locales aparecen con un equilibrio presupuestario cuando, de nuevo, por aplicación de la regla de gasto y por la dinámica de que llevan estas comunidades, volverá a registrarse un superávit significativo que tenderá a compensar los déficits de las otras administraciones. De nuevo, esto refleja algunos problemas en la técnica de fijación de objetivos al segundo nivel de administraciones. Bien, sobre la situación económica. Bueno, les anticipo, este gráfico que aparece aquí es un gráfico que vamos a empezar a publicar, yo creo que a partir de la semana que viene nosotros, en ese indicador que tenemos en tiempo real, pero me parecía interesante traerlo a colación aquí porque refleja, evaluamos sorpresas en la llegada de los datos económicos, que hacen que tu previsión haya una expectativa de aceleración o desaceleración del crecimiento económico. Si ven, arrancamos el año y estábamos aquí, y digamos hasta el verano ha habido una acumulación de sorpresas positivas, es decir, una tendencia a acelerarse la economía. Después tuvimos una bajada a partir de agosto hasta octubre y después ha habido una cierta recuperación. Pero lo importante de este gráfico es que estamos básicamente como arrancamos el año. Arrancamos el año muy fuertes y con los vaivenes intraanuales estamos en una situación fuerte en este momento agregada, con los datos disponibles a noviembre, que son fundamentalmente datos de septiembre y alguno que empieza a llegar de octubre. Es decir, que cuando hablamos noviembre estamos hablando como datos duros realmente de hace un par de meses antes, ¿no? Esta fortaleza que ha reflejado la economía y que ha sorprendido a muchos analistas, ha habido una tendencia a revisar al alza las proyecciones macroeconómicas por parte de organismos internacionales o analistas privados que constataban ya una desaceleración que prácticamente no se va a producir en el año 18, nos parece interesante, sobre todo mirando hacia adelante para ver la posibilidad de sostenibilidad de este crecimiento, ver cuáles son los soportes que subyacen, ¿no? Y hay tres soportes fundamentales. Un primer soporte, que lo intento reflejar en este gráfico, es lo bien que está yendo la inversión. Miren, España ha sido un país, y este gráfico que tenemos ahí lo refleja, que ha sido un país con una inversión sostenida muy fuerte, con sus vaivenes cíclicos, que se refleja en esta línea que aparece aquí. Aquí está pintada la evolución de la inversión en bienes de equipo. Y como vemos, la tasa de crecimiento promedio desde el 86 al 2017, es decir, un periodo muy largo, ha sido del 6%, en torno al 6%. Esto se hunde con la crisis y vemos esta caída tan fuerte que vemos aquí. Incluso antes de la recuperación económica, lo primero que empieza a repuntar es la inversión, y lo hace antes que el conjunto del PIB, digamos, y lo hace con tasas de crecimiento en torno al 7%. Esto, si pusiéramos el gráfico a nivel europeo o a nivel internacional, esto no está ocurriendo de esta forma en ningún caso en el resto de países, donde realmente se sigue discutiendo por qué esta es una recuperación sin inversión. Realmente en España está habiendo un comportamiento de la inversión muy dinámico, esto hay que constatarlo, y es un dato que refleja fundamentalmente la situación tan saneada de las empresas. Si viéramos aquí el ahorro financiero de las empresas, que normalmente han dependido del crédito para crecer,
veríamos un comportamiento muy distinto en esta crisis, donde las empresas tienen un excedente bruto de explotación muy holgado que les permite, en la medida que lo consideren adecuado, embarcarse en proyectos de inversión que están siendo muy sostenidos en el tiempo. Este es el primer soporte. El segundo soporte tiene que ver con las exportaciones. España ha sido un país también que desde que entró en la Unión Europea en el año 86, que es donde arranca este gráfico, se ha aprovechado de todo lo que es la integración europea y ha tenido crecimientos de las exportaciones en promedio de todo este periodo de más de 20 años del 3%. Bueno, pues desde que tocó el mínimo de la crisis por aquí, estamos creciendo a tasas del 4,5%. Es decir, la salida de la crisis se está haciendo con un porcentaje, digamos, con un porcentaje de exportaciones y superávit de la cuenta corriente que le otorga claramente sostenibilidad a este crecimiento frente a patrones de crecimiento en periodos anteriores. El tercer soporte, que en parte está relacionado con los anteriores, tiene que ver con que estamos creciendo sin crédito. Estos gráficos lo que reflejan es la evolución de la inversión, el de la izquierda en vivienda y la derecha la inversión productiva, y aparecen en las áreas que aparecen detrás son, por una parte, el flujo de crédito acumulado en 12 meses y el ahorro acumulado por las familias y por las empresas. Si miramos, por ejemplo, el de las empresas, veremos que hasta el día de hoy todavía no hay crédito neto positivo y a pesar de eso se ha producido el comportamiento que vemos de la inversión y vemos cómo explica perfectamente ese crecimiento la autofinanciación. Y lo que sabemos es que cuando se crece con capital, cuando se crece con autofinanciación, la calidad de los recursos, digamos, la asignación de recursos tiende a ser más sana, por así decirlo, que cuando es con crédito. Pero también hay una segunda lectura, es que todavía no ha llegado el crédito. Todavía no ha llegado el crédito y las posiciones de muchos agentes están claramente muy holgadas para poder endeudarse, para poder crecer con crédito. Esto es lo que nos hace a nosotros pensar que hay recorrido hacia adelante, para mantener crecimientos relativamente altos, como está en el programa de estabilidad de España. Cuando hemos avalado el cuadro de estabilidad de España, hemos mirado todos estos elementos para poder constatar que realmente las posiciones de partida permitían crecimientos por encima del 2% en los próximos años y en algún caso cercanos al 2,5%. Y entonces llega la evaluación de la incertidumbre asociada a la situación en Cataluña. Aquí nosotros nos hemos encontrado que justamente cuando teníamos que hacer el aval se estaban produciendo los acontecimientos más agudos en Cataluña. Técnicamente, lo que nosotros hemos identificado es que la incertidumbre asociada a lo que está pasando en Cataluña tiene dos elementos que, aunque estén conectados, pueden analíticamente diferenciarse. Por una parte está un shock común, por así decirlo, de incertidumbre. Es decir, sabemos de que cuando los agentes económicos que gastan, que invierten y que consumen están recibiendo a través de los medios de comunicación y a través de la interacción de la opinión pública información que genera inquietud, que genera desasosiego, tiende a haber una tendencia a retraer las decisiones de gasto por unos ciertos periodos de tiempo que pueden ser dilatados. Esto sería, digamos, en términos económicos, lo que uno esperaría en una situación de este tipo si se arraigara y prolongara. Si es una situación puntual, pues no tiene por qué ocurrir. Y eso ocurriría en el conjunto del país. Es decir, pero además en Cataluña nos da la sensación de que por elementos objetivos que han ocurrido, además de este elemento de incertidumbre, podría llegar a haber, o puede estar produciéndose, es difícil, un problema de pérdida de confianza. Y esa pérdida de confianza, que podría tener incluso algunos elementos de oferta, podrían llevar a que la caída de la actividad en Cataluña sea más intensa que en el conjunto de la economía por efectos específicos de pérdida de confianza de algunas partes del sistema económico allí. La verdad es que la evidencia coyuntural de alta frecuencia que nosotros tenemos acceso, hoy ha llegado un dato que todavía no he podido evaluar, hoy tendría que llegar el dato de consumo, de comercio minorista, y creo, no sé si ha llegado, sí, bueno, pues este sería el primero que nos daría alguna pista en esta dirección, pero también es verdad que sería en el periodo más agudo.
Otra forma es ver qué están diciendo los mercados financieros, que son muy anticipativos, deberían ser muy anticipativos. La verdad es que ahí tenemos señales mixtas. Por una parte, la prima de riesgo apenas ha cambiado de España, es decir, cuando miramos la prima de riesgo la comparamos con la italiana o la francesa y seguimos ahí oscilando entre 100 y 100 puntos básicos. Por tanto, la evaluación del riesgo sobre las finanzas públicas españolas a medio plazo en la prima de riesgo no se ha visto afectada por los episodios de los últimos meses. Pero, en cambio, cuando miramos la bolsa, que es muy térmica, si miren el IBEX 35 acumula una caída desde los momentos más desde septiembre del 2,6%, el Eurostock 50 ha crecido un 4%. Tenemos una brecha de 6 puntos y medio entre las dos bolsas que es significativa. No diría que es una barbaridad, pero es significativa. Esto es lo que hay que seguir. Nosotros pensamos que este tema, y voy a continuación, la única forma de poder ir aquilatando una situación tan difícil de cuantificar y evaluar y tan dinámica es verdaderamente ir viendo, establecer métricas que nos permitan, ante la llegada de cada dato, ver en puridad ese dato qué información extrae desde el punto de vista de la actividad conjunta. Nosotros tenemos la intención de nosotros tenemos un indicador que se llama MIPRED para el conjunto de la economía española, para facilitar el seguimiento a todos quien esté interesado. En las próximas semanas sacaremos un MIPRED para Cataluña que nos permita también ver cómo va diferencialmente el crecimiento de Cataluña y de España. Yo creo que aquí, en este asunto, lo mejor es, más que juicios, es evaluar datos duros según van llegando, ir viendo lo que está pasando, porque es muy difícil anticipar exactamente qué es lo que va a pasar, pero yo creo que lo que hay que hacer es desarrollar son métricas. Yo creo que en este sentido la métrica más... Los datos que probablemente nos podrían estar dando ya una pista son datos que tienen las instituciones financieras o los reguladores financieras, pero que nosotros no disponemos de ellas, y yo creo que en otros países sí se han divulgado en situaciones como esta, que son los datos de gasto en tarjetas de crédito, que son conocidas por las instituciones financieras y pueden ser conocidas por los reguladores financieros prácticamente en tiempo real. De un día para otro se conocen y suelen ser datos que tienen una aproximación muy estrecha, como no puede ser de otra forma, a la evolución del gasto nominal de la economía. Luego, hay gente que yo creo que ya lo sabe. Nosotros no. Entonces, por lo tanto, a partir de ahí, ¿qué es lo que hemos hecho para evaluar, digamos, las previsiones del Gobierno? Si miran el gráfico de la derecha, lo que tenemos es un escenario central, que es el del Gobierno, que va del 3,1 al 2,3. Nosotros pensamos que la incertidumbre es muy asimétrica. Estamos en una situación típica en la cual los riesgos a la baja son más grandes que los riesgos al alza. Los riesgos al alza son los normales de que se deprecie el tipo de cambio más de lo esperado o que haya un shock. Los riesgos a la baja mayores es que la situación en Cataluña pues derivara en situaciones muy complicadas que tuvieran un impacto económico significativo. No es el escenario central, no es lo que por ahora hemos visto en los datos duros, no es lo que incluso los mercados financieros están cotizando en este momento, pero es cierto que, dado que hay datos mixtos y que el tema pues puede tener, mirando episodios en otros países, en otros momentos, conviene ser prudente. Yo creo que es razonable evaluar la evolución económica con una distribución asimétrica como la que aparece en el fan chart del gráfico de la derecha, que tiene unos riesgos a la baja significativos. Pero ya digo, lo importante es que los hard data, los datos duros que vayan llegando en cada momento, nos vayan guiando a la guila aquilatando. Estamos en un contexto de mayor incertidumbre de la habitual en la evaluación de los cuadros, de las previsiones macroeconómicas por este factor, y simplemente tenemos que ser conscientes de que eso es así. Pasando de esta evaluación de los datos macroeconómicos a lo que sería estrictamente la evaluación del tono de la política fiscal. Como saben, para evaluar el tono de la política fiscal es central ver cuál es la posición cíclica de la economía, y esto no es fácil. Este gráfico que ven aquí a la izquierda refleja 3 mediciones de la posición cíclica de la economía española. Por ejemplo, la Comisión Europea piensa que ya estamos en positivo, es decir, que la economía ya está en un ciclo alcista. En cambio, la OCDE piensa que todavía estamos casi 2 o 3 puntos por debajo del ciclo. Esta banda es la estimación que hacemos en la IREF, que creemos, como todo, que es incierto, está en promedio de los dos, pero está más cerca de la OCDE que de la Comisión Europea. Es importante
Dicho esto, la previsión de la Comisión Europea es muy importante porque esto determina los requerimientos de esfuerzo estructural que se van a pedir a España cuando salga de PDE. En la medida que la Comisión Europea estima que España ya está en una situación de ciclo alcista, nos va a pedir más esfuerzos. Yo creo que es importante entablar un diálogo con la Comisión Europea para que, como han hecho otros países, estos datos se reconsideren, porque a nosotros nos parecen que, basada en una metodología común, reflejan, no es razonable pensar que España está ya en una situación cíclica alcista con una tasa de paro como la que tenemos. Simplemente eso. O con un superávit por cuenta corriente. O sea, cuando uno mira un conjunto de indicadores, lo que dice la Comisión, y es ese dato que aparece ahí, no casa con otras evaluaciones. En cualquier caso, utilizando los datos de la AIREF para medir a partir de este dato de posición cíclica y con los datos fiscales, evaluamos lo que se llama el esfuerzo fiscal, que es técnicamente el cambio del saldo estructural primario, como lo medimos nosotros, pero que al final lo que mide es el tono. Ese gráfico de la derecha mide una cosa que es interesante percibir por todos: cuál es el tono de la política fiscal. Es decir, si estamos en una situación expansiva o una política fiscal contractiva. Yo diría que el resultado, con las incertidumbres que tiene la medición de este indicador, es que estamos desde el año 2015 básicamente, y es lo que intentamos reflejar, en una política fiscal neutra. Es decir, básicamente la consolidación fiscal es el resultado de las ganancias cíclicas, pero no hay un elemento restrictivo ni expansivo particularmente marcado en la ejecución presupuestaria. Esta sería la conclusión fundamental del 17, del 16 y también pensamos que del 18. Como saben, el objetivo acordado con las autoridades europeas es del 2,2%. A nosotros nos parece factible. Aquí, aunque no se ve mucho en el gráfico, esta banda también es un poquito asimétrica, es decir, hay más riesgos a la baja que al alza, resultado de una cierta traslación de la incertidumbre sobre la actividad económica que me refería antes. Dicho esto, el objetivo se ve ajustado. Si ven la parte central de nuestra banda, que es por donde llevo yo aquí el cursor, estaría un poquito por debajo del punto del objetivo y algunas décimas por debajo, lo que pone de manifiesto que el objetivo del 2,2 se ve un objetivo exigente, factible, pero no es un objetivo fácil de cumplir. Y de nuevo, si lo declinamos por administraciones y empezamos con la Administración Central tiene de nuevo un objetivo prácticamente imposible el año 2017, del 0,7%, con los márgenes que tiene de ajuste la Administración Central no creemos que vaya a llegar a ese objetivo, ni siquiera en un contexto de prórroga, que es donde lo hemos evaluado nosotros, ni siquiera en un contexto de prórroga. Si miramos la Seguridad Social, de nuevo, el objetivo, que es del 1,1, tampoco lo vemos alcanzable. Del 1,6 en el que estamos ahora podríamos instalarnos en torno al 1,4 por ahí, pero llegar al 1,1 con las pocas palancas que tiene la Seguridad Social es francamente difícil, con política constante, tal como están, digamos. Esto siempre está hecho por nuestra parte sin cambios normativos, es decir, esto es así. Comunidades autónomas. Aquí lo que estamos haciendo es una evaluación, esta tabla, entre lo que nos han contado las comunidades autónomas las últimas semanas, mes y medio, y que hemos estado interaccionando con ellas, y nuestra evaluación de lo que ellas nos han contado sobre sus líneas fundamentales para el año 2018. Ellos piensan que pueden cumplir el objetivo, incluso en promedio una décima menos, un 0,3 frente a un 0,4 de déficit. A nosotros nos parece que sí. Regla de gasto. La verdad es que la regla de gasto, las comunidades autónomas tienen que hacer, digamos, líneas fundamentales donde se cumple la regla de gasto. A nosotros nos parece que hay riesgos. Tal como vemos la dinámica de gasto y crecer al gasto en gastos de personal, en gastos corrientes, vemos algún riesgo de cumplir la regla, riesgos, yo creo, significativos de cumplir la regla de gasto en algunas comunidades autónomas. Es lo que tenemos que hacer, constatar si esto va a ser así o no. Crecimiento de los recursos, que también es un elemento importante. Yo creo que ellos están hablando de crecer sus recursos por encima del 4. Aquí hay un problema, y es que hay alguna incertidumbre de nuevo asociada a la situación económica del año, a la incertidumbre económica asociada al tema catalán. Y sobre los recursos del sistema, recuerden que en el verano se anticipó a las comunidades autónomas la posibilidad de entregar unos recursos adicionales de unos 4.000 millones
Eso estaba realizado con un PIB que entonces estimaba el gobierno del 2,6, me parece, 2,7. El PIB actual es un 1,3. También hay un elemento de incertidumbre, pensamos nosotros, sobre los recursos que finalmente acudirán a las comunidades autónomas o no, pero es un elemento que está abierto y que puede tener algún efecto sobre el cumplimiento de estos objetivos. Este es el mapa aquí a la derecha, este es el fan chart, el chart del cumplimiento, donde vemos que nuestro punto es incluso mejor, la previsión de las comunidades autónomas es un poquito mejor que la que esperábamos nosotros, y aquí está el mapa donde ya para el año 18 realmente muy improbable solamente vemos a Murcia. La comunidad de Murcia es la única muy improbable, e improbables no Extremadura y Valencia. Corporaciones locales. También hemos evaluado las líneas fundamentales de las 21 más grandes y aquí la verdad es que pensamos que con lo que nos han contado, de nuevo, formalmente puede estabilizarse el superávit de los niveles actuales de las grandes, las pequeñas no las hemos visto, y de nuevo no apreciamos riesgo de incumplimiento de la deuda. Y de nuevo seguimos viendo que para el 18 las 22 comunidades donde hemos identificado problemas serios estructurales desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues vemos muy difícil que sus planes, no vemos medidas desplegadas para que los compromisos establecidos en los planes económicos financieros en un caso o los planes de ajuste en otro vayan en la dirección adecuada. Y con esto terminaría la segundo bloque, que es la parte del año 18, y si les parece en unos minutos les anticipo algo sobre la revisión de la calidad del gasto público en la que estamos embarcados. Voy a intentar ser breve. Yo creo que es conveniente en primera instancia tener en cuenta que una revisión del gasto público no tiene nada que ver con ajustes, con recortes, sino que es un instrumento presupuestario y un instrumento, yo creo que central para autoevaluar lo que se está haciendo por parte de las administraciones y sobre todo para ir generando espacios fiscales para mejorar la asignación de los recursos públicos. Es decir, hay mucha inercia en los presupuestos, la verdad es que nos ha sorprendido hasta qué punto hay inercia y la verdad es que hay una tendencia a autojustificar por parte de los gestores, esto en todas partes. Yo creo que alguien tiene que, desde fuera, evaluar estas políticas e intentar buscar espacios nuevos y sobre todo evitar que cuando tiene que haber ajustes, que a veces tiene que haberlos cuando llegan las vacas flacas, no sean ajustes lineales como hemos visto durante la crisis, sino que esos ajustes se dirijan a aquellas políticas que son menos eficaces o sobre todo o que se ejecutan o se ejecutan con menos eficiencia. Y en cualquier caso, mejorar la eficiencia del gasto público es un objetivo central. Hay varias etapas en el proceso en el que esto se realiza una revisión del gasto público. Hay una etapa de compromiso, de implementación, etc. Yo lo que me gustaría es marcar hasta qué punto esta es una prioridad a nivel europeo. Por terminar, recordar simplemente, y es donde está al final la transparencia, una vez más la recomendación del Consejo Europeo para España del mes de mayo insistía en la necesidad de llevar a cabo una revisión del gasto público para aumentar la eficiencia del gasto. Además, el Eurogrupo ha puesto prioridad en este asunto durante el año 16 y sobre todo el año 17. La Comisión Europea se han establecido unos principios comunes de cómo deben realizarse las evaluaciones de la calidad del gasto, a las que me voy a referir en un momento. El Eurogrupo va a examinar con mucho cuidado lo que ha hecho cada país en el año 18 y, de nuevo, justamente hace unos días, el Consejo Europeo, la recomendación de la Comisión sobre las recomendaciones para el conjunto del área del euro incorpora la mejora de la calidad del gasto público como una de las prioridades a nivel europeo. En este sentido, es muy importante que España participe en este proyecto, en este proceso y aproveche esta oportunidad para mejorar los instrumentos de evaluación del gasto público. Insisto en esto porque es un área en la que nos ha tocado participar de forma directa a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En esa transparencia aparecen los principios comunes que el Eurogrupo ha fijado para las revisiones del gasto público. Voy a ir a través de ellas y voy a ir marcando lo que estamos haciendo, que es lo que se ha hecho, para enmarcarnos en este marco europeo que nos ha parecido un marco muy apropiado. Es muy importante, en primera instancia, que haya un compromiso político firme y duradero.
ese compromiso apareció por primera vez por parte de España en el plan presupuestario para el año 17, se reconfirmó en el programa de estabilidad 17-20. En junio del año 2017 se realizó, de hace unos meses, un acuerdo del Consejo de Ministros detallando con más precisión las características de este ejercicio para el primer año y medio y encargando a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal la realización de este ejercicio. Y nosotros lo que hemos estado haciendo, digamos, desde el verano para acá es ir reuniéndonos con los ministerios por una parte y con las comunidades autónomas por otro, para ir perfilando el ejercicio. Porque es muy importante cuando se hace un ejercicio de este tipo que, más allá de que se haga una evaluación más o menos sofisticada de lo que ha pasado, es que el ejecutor, digamos, el gestor, el ejecutivo de la política de gasto correspondiente esté comprometido con el ejercicio para intentar aplicar lo que salga. Nosotros hemos dado prioridad a este asunto en las reuniones con las comunidades autónomas, tanto a nivel de consejeros de Hacienda como de determinadas líneas de gasto, de las consejerías, sanidad, empleo, etcétera, y nos hemos reunido prácticamente con casi todos los ministerios para discutir qué es lo que realmente tenía sentido hacer en ese ministerio, en lo que se ha identificado como la primera parte del ejercicio de esta revisión del gasto, que es los capítulos 4, 7 y 8 fundamentalmente de subvenciones. El mandato estratégico, ya me he referido, será un ejercicio a 3 años, pero en este primer año y medio nos estamos centrando en subvenciones y tendríamos que tener resultados, vamos un poco justos, tengo que decir, por distintas razones. Antes de final del 18 deberíamos tener algunos. Nosotros vamos a coordinar el ejercicio, pero estaremos interaccionando con las distintas administraciones, por supuesto, incorporándonos a los ejercicios y a también algunos recursos estrechos. De alguna forma, el Eurogrupo recomienda hacer pilotos. Tampoco hemos tenido mucho tiempo, pero hemos aceptado 2 estudios pequeñitos con 2 comunidades autónomas que de alguna forma suponen evaluar gasto y políticas. Por una parte, la Generalitat de Cataluña nos encargó un estudio que aceptamos realizar, análisis coste-beneficio sobre la viabilidad de recuperar la concesión del eje transversal C25. Es un informe que hemos terminado y que entregamos a la Generalitat hace unas semanas. Y también con Cantabria estamos terminando un estudio sobre la racionalización del sector público empresarial de Cantabria, y también yo creo que podremos presentar resultados en las próximas semanas. Esto nos ha servido al AIREF para testar nuestra capacidad de embarcarnos en ejercicios de este tipo. Recursos adecuados, es muy importante que haya recursos adecuados, ahí estamos. La AIREF ha creado una unidad de evaluación de gasto y de política, que no teníamos este tipo de gente. El Gobierno, hemos acordado con el Gobierno la incorporación de 7 personas a este grupo y otras 7 el año que viene. Yo creo que una masa crítica suficiente para poder evaluación de políticas. Estamos viendo los funcionarios que hay en la Administración con este perfil, que no son tantos, pero los que lo tienen los estamos incorporando a la AIREF. Y después estamos discutiendo con la dotación presupuestaria correspondiente y la financiación. La Comisión Europea también quiere participar en la financiación, sobre todo para la utilización de recursos externos, que en algunos de los proyectos que voy a comentar son muy intensivos en uso de recursos humanos a pie de calle, por así decirlo, ¿no? Acceso a los datos, esto es muy importante. Al final los datos son centrales, y sobre todo los microdatos. Aquí de lo que se trata es de evaluar políticas a nivel de lo que cada agente que ha recibido una subvención, cómo se ha comportado en el mercado de trabajo, o gastando en farmacia, o a recibir una beca, o etcétera. No hay tradición en España de utilizar los microdatos para mejorar el conocimiento sobre las políticas de gasto. Aquí estamos teniendo dificultades con algunas administraciones en las últimas semanas. Ya, como nos ha pasado otras veces, hay una tendencia a sentirse propietario de los datos por parte de las unidades administrativas, y yo creo que esta es una de las áreas donde igual tengo que acudir aquí pronto a decirles, mira, hay gente que no está colaborando. No lo sé, pero sinceramente esto va a ser una de las áreas más arduas, ¿no? Directrices adecuadas, voy rápido, pues yo creo que sí. Análisis basado en los hechos
estos son los principios del Eurogrupo. Análisis basado en los hechos, sí, es decir, vamos a utilizar y estrujar los datos y explotarlos para intentar sacar la más información. Seguimiento y comunicación al público, desde luego, está previsto. El propio Gobierno se ha comprometido en ese sentido en el acuerdo de Consejo de Ministros. Y coherencia con la planificación presupuestaria. Esto ya no depende de nosotros, pero nosotros vamos a intentar que las administraciones incorporen estos análisis en su planificación para ir a una planificación genuinamente por programas y romper mucha la inercia presupuestaria en la que hemos estado. Esto es muy importante. ¿Y qué vamos a hacer? Y ya termino. Pues realmente, cuando uno hace un plan de estas características, arranca con unos objetivos y tiene unas necesidades, es decir, una línea de gasto se plantea unos objetivos a cumplir y utiliza y tiene unas necesidades. Lo tradicional ha sido una evaluación de estrategia y procedimientos, que es ver la consistencia entre objetivos y necesidades. Lo que se ha mirado mucho menos es los logros, es decir, había unos objetivos y qué ha pasado realmente, que es una evaluación de eficacia. Y después, el análisis de eficiencia, que es contrastar los logros con los recursos existentes y ver si uno ha sido eficiente. Realmente lo que se suele hacer en España, por el Tribunal de Cuentas, por la IGAE, por tal, suelen ser evaluaciones clásicas de procedimientos y de estrategia, más basado en la información escrita y si pro forma se han cumplido los requerimientos normativos. Todo esto que hay aquí, que es la evaluación de eficiencia y de eficacia, básicamente es un reto en España por desarrollar. Vamos a evaluar 7 proyectos. Ya estoy un poco excedido. Quien tenga interés puedo entrar después en los proyectos. El primer proyecto es una evaluación más tradicional de estrategia y procedimientos de las subvenciones. Esto hay que hacerlo en cualquier caso y lo vamos a hacer. La segunda gran línea es la evaluación de los medicamentos dispensados a través de receta médica. Estos son más de 10.000 millones de euros anuales. Aquí hay problemas de oferta, aquí hay temas de evaluar de oferta que tiene más que ver con la Administración Central, que decide qué medicamentos se financian y a qué precios, y la demanda que está más regulada por parte de cada una de las 17 comunidades autónomas al, digamos, afectar a la prescripción médica, por así decirlo. La tercera va a ser las políticas activas de empleo, y aquí de nuevo hay que evaluar a la Administración Central en una parte y en otra parte a las comunidades autónomas y a los 17 servicios de empleo que gestionan estas políticas. Son más de 5.000 millones sin incluir la garantía juvenil. Becas de educación universitaria, estos son casi 2.000 millones y hay que evaluar la eficiencia de estas becas. Tenemos también pensado mirar los programas de promoción, talento y empleabilidad en I+D+I que desarrolla la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología. Hay un sexto programa que evalúa los fondos de fortalecimiento de la competitividad empresarial que desarrolla la Secretaría General de Industria. Y finalmente, en el caso del Ministerio de Fomento, las subvenciones que se dan a correos para cumplir con la prestación del servicio postal universal. Como ven, son ejercicios de distinta naturaleza, pero son los que en la interacción con las distintas administraciones hemos identificado mayor prioridad por parte de la administración pública correspondiente para evaluar si las subvenciones que se están dando en este contexto son realmente eficaces y se están haciendo de una forma realmente eficiente, y yo creo que hay margen para hacerlo. Todos serán muy intensivas en datos e información. Y ya concluyo diciendo que, por terminar, recordar los 2 mensajes de esta larga presentación, que me perdonen. Primero, la estabilidad a corto plazo, yo creo que es, con el contexto económico en el que estamos, es factible, pero hay incertidumbres que tenemos que ver a lo largo del año. A medio plazo, de todas formas, este probable cumplimiento de los objetivos no está garantizada. No hay todavía, digamos, una programación a medio plazo que nos lleve a la estabilidad presupuestaria. En los próximos años tendremos que ir viendo qué medidas se van poniendo encima de la mesa de una naturaleza o de otra. Y insistir que nosotros estamos muy ilusionados con este proyecto que nos han encargado de evaluar la calidad del gasto público, y sobre todo porque vemos que es una gran carencia en España y es una prioridad enorme a nivel europeo que va a ser de los elementos por los cuales van a ser evaluados los países en los próximos años. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señor Escrivá. Bueno, se ha repartido.